Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer este mini video tutorial para charlar un poquito acerca de el muestreo estadístico de Phantom, ¿sí? De cómo podemos analizar a través del reporte de auditoría de control de velocidad y control de ancho de banda o estadística de velocidades, qué datos, qué patrones o qué datos útiles podemos tomar y cómo analizamos estadísticamente este factor, que es el factor de throughput o velocidad, tasa de velocidad promedio que tiene el cliente. ¿Sí? Definimos throughput como la cantidad de tráfico consumido por el cliente en un intervalo dado, es decir, cantidad de datos por segundo, que es lo que genéricamente comercializamos como velocidad de plan, velocidad de perfil, y que a su vez es dato de medición indirecta del consumo que tiene un cliente y de manera indirecta también de calidad de servicio. Entonces, vamos a empezar a charlar un poquito más de esto. De la conocida gráfica estadística, ¿sí? Sabemos o ustedes conocen que Phantom tiene un motor estadístico que es totalmente muestral. Esto lo que nos va a permitir es hacer este análisis que vamos a hacer. Entonces, comparando esta gráfica con otras gráficas que son de promedio móvil, como motores Casti, Savix, Grafana o incluso las mismas gráficas de algún tipo de MikroTik, son gráficas que están establecidas y que toman promedios en un intervalo. En cambio, las gráficas de Phantom tienen la capacidad de ser muestrales. ¿Esto qué quiere decir? Que Phantom tomará n muestras en n cantidad de periodos, acorde a la disponibilidad de hardware, recursos, etcétera, y al monitoreo parametrizado, y va a permitir que ustedes puedan, sobre cada una de estas curvas, ¿sí? Ir identificando patrones o ir marcando los puntos con precisión y exactitud. Es decir, no tomamos el promedio, sino la muestra en sí misma. Entonces, con esto, ¿qué podemos identificar? En las gráficas, para un determinado periodo de tiempo, siempre vamos a encontrar valores básicos, estadísticos básicos, como un mínimo, un máximo, un promedio de esta gráfica, y lo más interesante es que luego, cuando queramos hacer un análisis estadístico masivo, podamos hablar de cuartiles, es decir, analizar variables de tendencia a partir de una definición meramente estadística. Como ustedes saben, esta gráfica de promedios, de muestras, está compuesta por millones y millones de puntos, lo que implicaría que un análisis sería muy difícil, es decir, no se puede tomar causalidad a partir de esta curva. Puntualmente, muchos en varias ocasiones me consultan: Guido, yo quiero identificar fallas a través de esta gráfica. La realidad es que esto es una condición necesaria pero no suficiente, porque el consumo es consecuencia de la carga. Entonces, si el cliente está detrás de una falla, no tiene carga y no va a ser una condición necesaria. Es decir, el muestreo de esta velocidad o el muestreo que nos indica la velocidad no va a ser una condición, puede ser necesaria para identificar una falla en el cliente, pero no consecuente. Entonces, dicho esto, vamos a pasar un poquito a cómo podemos generar un reporte estadístico de todos estos valores. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo analizamos toda la curva. Pero podemos ir al modo conocido módulo de reportes y, si tenemos permisos, tomar el reporte de auditoría de velocidad o auditoría de control de ancho de banda para un periodo específico. Siempre recomendamos utilizar periodos cortos. Como ustedes vieron, la muestra o la adquisición de datos es totalmente muestral, por lo tanto, analizar o hacer precálculos sobre este conjunto o este dataset de millones de datos es sumamente intensivo para el procesador y para su servidor. Por lo tanto, si bien ustedes van a poder generar este tipo de reportes con todo el periodo, con todo el análisis que ustedes deseen, siempre recomendamos, por un tema de optimizar la carga, que tomen periodos concisos de tiempo, es decir, periodos cortos y lo más recientes posible para disminuir el uso del procesador o el uso intensivo del recurso. ¿Sí? Fíjense, ahí cargó. Acá nos especifica un poquito de qué se trata este reporte. Como comentábamos, permite auditar velocidades relacionadas con el consumo y el control de ancho de banda de clientes. Entonces, esto me va a permitir dos cosas. Si bien es un reporte meramente técnico, porque estamos analizando un dato de índole técnico, con un poco de pericia podemos sacar algunas cuestiones comerciales también, que requieren o que pueden revestir un interés alto para gerencia o un interés alto para analizar nuestra oferta y analizar nuestro tipo de cliente. Entonces, este reporte lo que va a hacer en sí es identificar de todo el subgrupo de clientes, en este caso 12.000 clientes que tenemos aquí en la muestra, va a tomar y va a analizar para cada perfil establecido de Internet de que tenga el cliente, valores estadísticos como máximo de recepción, average o promedio de recepción,
máximo de transmisión, promedio de transmisión, y nos va a identificar en cuartiles, ¿sí?, cómo estadísticamente están constituidas nuestras muestras. Entonces, cuartil 1 estadísticamente se refiere a aquellos que están en el primer cuarto de los datos de la tendencia central. Es decir, si la media está a la mitad, ¿sí?, por ejemplo, si tomamos el intervalo de los paquetes del cuartil 1 al cuartil 4, lo que se va a hacer es generar estadísticamente el cuartil en función dinámico, en función del perfil que yo tengo. Entonces, esto quiere decir que el 98.88 de las muestras están dentro del 25% del plan contratado por el cliente, en este caso 55 megas. ¿Sí? El 1,1% se encuentra por arriba, entre la media, es decir, entre el 25 y el 50%, y luego cuartil 3 y cuartil 4 indican 25% por encima de la media o 25% restante para llegar al final. Es decir, 25, de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, 75 a 100. Esa es la explicación estadística de qué se trata o de qué es un cuartil. También este tipo de reportes o esta auditoría nos va a indicar qué cantidad de muestras tenemos en un porcentaje mayor al 5% respecto del cuartil 4, es decir, de la velocidad límite. Acá va a depender mucho de cómo hagamos el control de ancho de banda, cómo hacemos si trabajamos el control de ancho de banda en router, en capa 2, el mecanismo por el que vamos a utilizar, el sistema de ráfagas, etcétera, etcétera. Entonces es un dato que comúnmente vamos a querer analizar para poder identificar si tenemos, por ejemplo, algún tipo de cliente por arriba del control de ancho de banda. Esto quiere decir, fíjense aquí en estos casos marcados en rojo, nos está indicando que el 15% de las muestras están por arriba del plan contratado del cliente. Si bien uno que otro dato estadístico es normal que esté por arriba del valor, porque se trata del mecanismo de funcionamiento del control de ancho de banda o el mecanismo de ráfagas del control de ancho de banda, en este caso valores superiores al 5%, que es lo que estamos identificando con rojo, nos indican que este cliente no está siendo limitado correctamente por su control de ancho de banda y debemos revisarlo. En este caso puntual que estamos analizando aquí se trata de una migración y es por eso que tenemos algunos clientes que no tienen control de ancho de banda correcto. Es por eso que el análisis estadístico nos va a indicar conexión con paquetes por fuera del umbral de manera excesiva. Entonces, con este reporte, ustedes, además de poder analizar un valor técnico, como es qué tantos clientes o qué tan bien está funcionando mi control ancho de banda, o auditar si todos mis clientes están siendo controlados correctamente y ninguno está tomando una velocidad por fuera del umbral, también van a poder tomar información estadística acerca de los promedios, medias móviles y medidas de tendencia central del paquete de consumo. Entonces, cuando les comentaba que había algunas características comerciales que podíamos denotar aquí, por ejemplo, es qué tanto nuestros clientes, aquí estamos viendo, fíjense, algunos clientes sin muestras, y estos clientes pueden estar en estado suspendido, en estado apagado para el periodo que hemos seleccionado. Eso va a implicar, ¿sí?, que no tengamos información estadística o que en el análisis devuelva que tenemos conexión sin muestras en el intervalo. Pero volviendo aquí, si nosotros tomamos esta información y nos apoyamos o nos apalancamos en este resumen global, nos indica, por ejemplo, que de un total de 12.372 conexiones, ¿sí?, 80.87% se encuentra estadísticamente, o su control de ancho de banda se encuentra estadísticamente dentro del primer cuartil. Y esto es un dato muy interesante porque nos permite analizar nuestra oferta, es decir, nos permite contrastar el consumo de nuestros clientes contra la oferta que estamos brindando. Entonces, si nuestra oferta está muy de cara, en este caso estamos analizando perfiles de velocidad, si analizamos perfiles de velocidad que son grandes, productos de paquetes de FTTH que para hoy, en este año 2024, ya son algo grandes, ¿sí?, como pueden ser acá 280, 100 megas, 80 megas, etcétera, etcétera. Pero aquellos que trabajen con planes más pequeños van a encontrar que el valor más representativo va a ser los cuartiles 2 o 3. Y así como analizamos esto, también esto nos va a indicar que nuestra oferta está discontinuado, que no está absorbiendo las máximas necesidades del cliente. Como así también podemos identificar que cuando todos los paquetes,
¿sí?, estén tomando mucha forma dentro del cuartil 4, como estamos viendo aquí, por ejemplo, esto quiere decir que este cliente, si bien el 70% de los paquetes o de las muestras se encuentran estadísticamente dentro del cuartil 1 para la velocidad de 55 megas, también va a pasar que 23% de las muestras están en el cuartil 4. Entonces, este cliente puede estar denotando ya o comenzando a denotar algún tipo de saturación en ciertos intervalos horarios. Por eso sería importante también analizarlo. ¿Qué otro dato podemos analizar en este reporte o que nos va a permitir tomar este reporte? Fíjense también, tenemos una columna que nos indica qué porcentaje de muestras tenemos en el cuartil 4 para la velocidad de transmisión. En este caso, siempre generalmente cuando comercializamos hacemos análisis del downstream, es decir, de la velocidad de bajada, porque es comúnmente lo que el cliente más demanda o más consume, pero en ciertas ocasiones queremos conocer o tomar un poquito más de información acerca de la velocidad de transmisión, que generalmente es un canal, el canal de subida, generalmente se usa en su totalidad cuando el cliente es muy intensivo, o bien cuando está corriendo algún proceso de segundo plano, o bien cuando tiene algún problema, algún virus, algún script corriendo en segundo plano, y algo que pueda generar mayor volumen. Entonces con esto nosotros podemos identificar y tomar qué cantidad de muestras tiene este cliente para este cuartil. Entonces, por ejemplo, este cliente que estamos identificando aquí, ¿sí?, tiene un 11% de sus muestras promedios de transmisión en el cuartil 4. Entonces, este es un cliente al que podemos acercar una mejor oferta en términos de transmisión de datos, o bien también lo que podemos hacer es identificar si no existe algún otro problema en general. ¿Por qué? Porque el 98% de las muestras de descarga están dentro del cuartil 1, es decir, que esto nos estaría denotando que este cliente puede llegar a ser, de alguna manera, siempre decimos puede llegar a ser, porque esto es un análisis estadístico, no representa el patrón de tráfico del cliente en su totalidad, sino que analiza la cantidad de muestras y qué tanto se mueven en las medidas de tendencia central. Entonces, nos permite analizar qué tanto más es este cliente consume en términos de transmisión que de recepción, como así también sus promedios móviles. Bien, dicho esto de haber analizado un poquito las columnas y de qué se trata este reporte, nótese que también tenemos algunas otras opciones, como por ejemplo ver el resumen global de la información. Entonces esto nos indica, por ejemplo, qué tantas conexiones estadísticamente están dentro del cuartil 1, del cuartil 2, 3 y 4, qué tantas conexiones no tienen información de datos, muy importante para que después ustedes lo analicen y definan si hay algún error o bien son clientes que están inactivos, ¿sí? Además de eso, el módulo nos permite mostrar solo los clientes activos, o fundamentalmente evaluar qué tantas conexiones están muestralmente por un 5% arriba del ancho de banda, como comentamos anteriormente. Para finalizar, yo les comentaba que este es un reporte altamente intensivo en términos de precálculos, porque esto analiza matemáticamente o hace el cálculo estadístico de millones de puntos, de millones de datos, pero no así tengan en cuenta que es un reporte que puede ser muy útil para aquellos que deseen hacer algún tipo de análisis estadístico o obtener más información a partir de esto que comento. Recuerden que también se puede exportar a Excel, enviar a PDF y todas las variantes que ya conocen del módulo de reportes. Pero les voy a mostrar una variante de este reporte que puede ser muy útil, ¿sí?, para identificar problemas. Como comentaba al inicio del video, el consumo es consecuencia de la carga, por lo tanto es una condición necesaria pero no suficiente para identificar una falla. Sin embargo, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Podemos establecer como periodo del reporte, para analizar este reporte, los últimos 7 días, ¿sí? Entonces de esta manera generamos un reporte de muestras estadísticas más amplias. Recordemos que en todo análisis estadístico, ¿sí?, las medias, ¿sí?, o los porcentajes, en este caso las medias inicialmente, son muy susceptibles a los extremos. Y como es un reporte de mucha cantidad de muestras y de mucha variabilidad, es decir, hay intervalos de tiempo en donde la muestra representa valores muy poco significativos, como por ejemplo el horario de madrugada, en donde el tráfico de clientes es poco intensivo y acumula una cantidad de muestras en términos de cantidad, de Q, muy amplio. En este caso estos horarios no son representativos y puede que la información que veamos estadísticamente, si bien el análisis sea correcto, estadísticamente no sea significativo.
Entonces es para ello que una vez que generamos el reporte estadístico en una ventana de tiempo, un intervalo de tiempo mucho más amplio, en este caso una semana, vamos a ver que, como comentaba recién, está analizando millones y millones de muestras este procesador en este momento, entonces va a demorar para generar este reporte, espero el minuto o el tiempo que demore en generar el reporte, y luego me puedo apalancar en la opción analizar horarios pico. Esto lo que hace es, de este intervalo, de esta ventana de tiempo que yo estoy generando de esta semana, analizo solo los horarios pico. ¿Qué quiere decir? Comúnmente, estadísticamente, el consumo del cliente es mayor en los horarios pico, dígase de 20 horas a 24 horas o 23:59 horas, ¿sí? Entonces, al combinar el intervalo del tiempo del periodo de la última semana más los horarios picos, lo que hacemos es obtener una muestra mucho más representativa estadísticamente de lo que queremos ver, que es qué tanto me está saturando el cliente en horario pico para determinar una fase, para determinar una posible saturación en mi oferta. Entonces, al analizar este intervalo en horario pico, lo que voy a obtener nuevamente cuando el reporte finalice su carga, vamos a esperar a que termine la carga, es toda la misma estadística que obteníamos recién, como valores máximos, valores medios, promedios, y la definición de los cuartiles dentro de esa muestra para ese intervalo en horario pico. Entonces, reducimos el análisis muestral al intervalo bajo análisis que queremos identificar. Y acá sí, si obtenemos valores en cuartiles superiores, ¿sí? Como estamos viendo, ahí terminó de cargar, vamos a ver a la curva, y por ejemplo vamos a ver qué tantas muestras tenemos en el cuartil 4. Entonces acá podemos encontrar algunos clientes por fuera del umbral, ¿sí? Como así también identificar mucho más carga en los cuartiles superiores. Cuando identificamos mucho más carga en los cuartiles superiores o excesos, ya podemos identificar o podemos denotar que es muy factible, no del todo, pero muy factible, que existe una saturación asociada al control de ancho de banda de este cliente. Ergo, esto va a producir un aumento de latencia y un malestar en el servicio del cliente. Son pocos los casos, pero esto ya nos permite analizar. Como comentábamos recién, si nuestra oferta de productos es más reducida en términos de velocidad, por supuesto que esto se va a denotar aún más en el promedio de consumo del cliente. Bien, con esto espero que esta función les sea de mucha utilidad, ya sea principalmente en el análisis técnico, como así también en el análisis comercial, y que la añadan a su plan de trabajo para que cotidianamente puedan ir consultando y con esto ir mejorando la calidad de servicio. Cualquier consulta la pueden enviar al equipo de NOC de Phantom y con gusto responderemos. Gracias.